Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en este su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_yec. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del YEC. En esta ocasión, el consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muchas gracias, Memo. Pues el programa de La Urna este día se viste de gala y de gala académica, porque tenemos un invitado muy especial, el doctor César Astudillo Reyes, que nos va a acompañar para poder platicar de un tema muy interesante y muy apasionante, que es el federalismo. Permítame, antes de cederle y empezar la entrevista, leer un poco del resumen profesional del doctor Astudillo. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también queremos destacar, estimados radioescuchas, que es director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del propio instituto. Doctor Astudillo, bienvenido a este programa La Urna, a este Instituto Electoral y al Estado de Coahuila. Te lo agradezco, muy contento de estar en el instituto, estar en Coahuila y estar contigo en este programa. Pues muchas gracias y vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa, que es el federalismo. Este programa llega a todos los rincones de Coahuila con un público muy diverso, doctor. Y atendiendo a ello, quisiéramos que la primera pregunta y la primera respuesta, claro está, fuera franca, sencilla, que nos explicara qué es el federalismo. Claro que sí, muchas gracias. Mira, es una pregunta clave. Yo creo que el federalismo es un modelo de organización de la sociedad. Un modelo de organización que, para empezar, reconoce que entre mexicanos, que cada vez somos más, hoy somos aproximadamente 120 millones de mexicanas y mexicanos, hay cuestiones que nos unen y nos hacen permanecer unidos en torno a nuestro país, pero claramente también hay cuestiones que nos particularizan. Cuestiones históricas, cuestiones geográficas, cuestiones culturales, cuestiones de lenguaje, cuestiones de aficiones. Aunque ustedes no lo crean, hay quienes le vamos a los Pumas y no le vamos a los Tigres y al Monterrey. Entonces hay un conjunto de elementos que nos van dando especificidad a cada uno de los componentes del país, pero de lo que se trata es de que, a pesar de reconocer que somos diferentes unos con otros, hay algo que nos unifica. Y en ese sentido, la federación es ese modelo de organización política que nos unifica. Nos unifica a quienes, como los y las coahuilenses, viven en el norte y son también vecinos de Estados Unidos. Eso les da una particularidad, digamos, a ustedes, a los de Chihuahua, los de Tamaulipas, a todos los que están en esta franja, les da una especificidad, como también tienen otra especificidad los que están en el sur y colindan pues con Guatemala, y los que están cerca del mar y los que no tienen mar, y los que tienen comunidades indígenas y los que no tienen comunidades indígenas, y los que hablan fuerte como los norteños y los que no hablan tan fuerte como en otros lados y tienen un tono de voz distinto. Muchas veces cuando estamos en unas mesas, y tú lo sabrás muy bien, nos reconocemos por el tono de voz que tenemos. Claramente, por ejemplo, los yucatecos son muy fáciles de identificar. Algunos dicen que los que somos de la Ciudad de México también. Yo en particular soy del estado de Chiapas, así que yo soy del extremo contrario. Entonces, es reconocernos diversos, pero que hay cuestiones que nos hacen estar unidos. No de ahora, sino
de hace ya mucho tiempo. Nosotros decidimos esta organización por ahí de cuando logramos la independencia en 1821 y después cuando creamos la primera constitución en 1824. Entonces, diría yo que a grandes rasgos el federalismo es eso, reconocer un modelo de integración de una sociedad que es profundamente diversa, pero que dentro de esa diversidad encuentra elementos que las hace estar unificada. Ahí sí, siendo del norte, del centro, del sur, por ejemplo, cuando vemos la bandera nacional, cuando cantamos nuestro himno, cuando vemos algo que es muy nuestro, por ejemplo, ¿sí? Cuando preguntamos si alguna comida tiene picante, bueno, eso es muy nuestro como mexicanos, pero realmente si vamos a otro país, nos vamos a dar cuenta que ahí algo que nosotros decimos, pues esto no pica absolutamente nada, para ellos es incomible y es algo que nos da una serie de rasgos que nos hacen ser mexicanos, sentirnos mexicanos, aun cuando seamos distintos en muchos otros elementos. Muy bien, y en efecto, México es un país muy diverso. Federalismo, como bien apuntas, nos da la sensación primero de pertenencia. Es una pertenencia al Estado de México, al Estado mexicano, pero también, muy importante, a nuestra propia entidad, como gente de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas. Y ahorita mencionaste algo muy importante, y porque es parte de la historia de por qué somos federalistas, y tiene que ver con Coahuila y uno de sus grandes próceres, que es alguien que estableció un ideario político de federalismo, Miguel Ramos Arizpe. Doctor, ¿sigue vivo el ideario de Miguel Ramos Arizpe? ¿Sigue vivo la idea política que nos plasmó el padre del federalismo mexicano? Mira, sin lugar a dudas lo es. Yo creo que si nosotros vemos el proceso de construcción del país que queríamos ser una vez que nos independizamos de España, claramente existieron voces que nos decían por qué deberíamos ser federalistas, como Miguel Ramos Arizpe, pero existieron otras voces que nos decían que no, que por la forma que teníamos en ese momento, por venir saliendo de un proceso de independencia, era mejor considerarnos que todos teníamos una homogeneidad que nos hacía ser centralistas, ¿no? Y eso, en el fondo, hemos pasado también por periodos históricos en donde esto se ha vuelto a discutir. Recordemos, el periodo federal realmente es de 1824 hasta 1836, en donde tuvimos un periodo centralista, pero después claramente regresamos en 1857 y a partir de ahí no hemos perdido el federalismo. ¿Eso qué implica? Entre otras, y llevándolo al ámbito político, importa también que en cada entidad federativa de nuestro país se reconozca que los que son de cada una de ellas tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades, tiene la posibilidad de elegir a quién lo representa, tiene la posibilidad de determinar leyes también que tratan de regular problemas que son muy específicos de cada uno de los contextos. Pongo, por ejemplo, la sociedad zacatecana. La sociedad zacatecana es una sociedad que se sabe que es una sociedad migrante, ¿sí? Van por periodos muy largos también a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, y ha visto la necesidad de reconocer dentro de su legislación la importancia de los derechos de quienes migran para que después vuelvan y se vuelvan a integrar a la sociedad. Eso implica justamente que en cada una de las entidades federativas exista un congreso que legisle en función de las particularidades. Si tú ves, por ejemplo, el estado de donde yo soy, o Chihuahua, Oaxaca o Guerrero, tienen una composición también social en donde hay grupos, hay una sociedad indígena, hay pueblos indígenas muy representativos. Bueno, también hay que legislar para ellos. Hay otras entidades que no tienen esta composición en donde no es necesario legislar, pero justamente eso es lo que te dice el federalismo, es tener la posibilidad de una organización que te permita hacer frente a problemas muy locales, muy estatales o muy regionales. Fíjate, yo creo que has tocado temas muy importantes. Nuestro país es tan extenso, tan diverso en su cultura, que no necesariamente lo que para un estado es importante, para otro estado lo es. Como también culturalmente tenemos muchas visiones. Mencionabas el tema del fútbol, pero déjate digo también que en el béisbol tenemos equipos en Monclova, en los Zaraperos de Saltillo, en los de Unión Laguna. Es decir, en un mismo estado tenemos varias versiones de un mismo deporte.
Entonces, partiendo desde ese punto de vista, vivimos un Estado federal donde cada Estado se reconoce como propio. Y ello no implica que no existan materias en las cuales hay ese federalismo en lo administrativo, como es salud, como es educación. Y esto nos ha permitido, doctor, ir transitando a un federalismo viviente. Como tú atinadamente decías que nació con nuestro país como país independiente y federalista. Entonces yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿tú cómo ves el federalismo, pero ahora en materia electoral? Porque hay que comentarle a nuestros radioescuchas que hace algunos años hicimos una gran reforma electoral en donde surgen los organismos públicos electorales locales, los OPLES, y surge el Instituto Nacional Electoral. Es decir, tenemos un pasado federalista y ahora tenemos también un presente federalista en materia electoral. ¿Cuál es la reflexión tuya desde el punto de vista histórico, académico? Ya hemos tenido elecciones, hemos tenido alternancia en el poder, en la federación, en los estados, en los municipios. Entonces, platícanos por favor todo el auditorio de la urna, doctor César Astudillo, qué es lo que viene, qué es lo que tú puedes evaluar en el tema del federalismo. Y te vamos a pedir que nos respondas después de hacer esta pequeña pausa para identificar a nuestro programa de la urna. La urna. Pues regresamos aquí al programa de la urna con el doctor César Astudillo y sin más le cedemos el uso de la voz para que nos hable de esta experiencia federalista en materia electoral. Muchas gracias. Mira, lo cierto es que la organización electoral también se basa en este modelo de federalismo. ¿Y eso qué implica? Que si cada entidad federativa tiene la posibilidad de elegir a su gobernador o gobernadora, a sus integrantes del Congreso, a los integrantes de sus municipios, pues finalmente alguna institución debe hacerse cargo de ver que todo esté listo para que las personas puedan ir a emitir su voto. Y de esta manera, desde hace mucho tiempo, no de ahora, con puntualidad, desde 1946, se hizo la repartición y se dijo, a ver, que las elecciones federales las organicemos con un órgano o a través de un órgano federal y que las elecciones locales sean los propios estados los que determinen la organización. Así sucedió de 1946 hasta 1996, en donde se dijo, bueno, tal vez valga la pena poner en la Constitución algunas reglas elementales de cómo organizar a la función electoral dentro de las entidades federativas. Así sucedió, llegamos de 1996, llegamos a un momento en 2007 en donde algunos dijeron, no, a ver, tal vez valga la pena dar algún paso adicional y ver que cuando un órgano, una institución electoral no pueda realizar sus elecciones, se le pida, en ese caso, al IFE que organice las elecciones. Después, por distintos desencuentros políticos, también se llevó a la reforma de 2014 y se dijo, bueno, vamos a dar un paso en donde inicialmente sí se pensó que se construyera una institución nacional encargada de organizar todas las elecciones, desde la del presidente de la República hasta la de el último regidor de un municipio en este país. Dentro de ese proceso se dijo, bueno, tal vez esto no sea lo mejor porque lastima el federalismo, ¿sí? Déjenme ponerlo de esta manera. Ustedes reivindican, por ejemplo, ¿no?, que de repente hay que echarse una buena carnita asada con una cervecita, pero eso no quiere decir que los poblanos no digan, oigan, pero aquí nosotros tenemos los chiles en nogada y el mole, y así sucesivamente, ¿no? Porque dan una especificidad propia de cada entidad federativa. Lo mismo es en la organización electoral. No se podría decir, bueno, pues ahora vamos a organizar todas las elecciones con una instancia nacional porque todos somos iguales. No, hay particularidades que hay que atender muy específicas. No es lo mismo, por ejemplo, organizar una elección cuando hay pueblos indígenas que cuando no hay pueblos indígenas dentro de la sociedad. Es muy distinto. Y entonces se dijo, bueno, a ver, lleguemos a un esquema mixto, un esquema intermedio, algo híbrido. Creemos una institución nacional, pero también dejemos la posibilidad
de que estén las instituciones electorales de los estados, pero tratemos de homologar una serie de pasos para que, eso sí, no sea tan distinto la forma en que un campechano va a emitir su sufragio de la forma como va un queretano a emitir su sufragio, sino que hayan estándares más o menos parecidos. Así se fue, y me parece que ahora, después de que este modelo en abril hizo 5 años, ¿sí? De 2014 a 2019, hay voces que empiezan a decir que hay que volver a transformar este modelo y que tal vez ahora sí sea necesario ir a un gran INE que organice todas las elecciones. Yo me opongo porque no hay razones ni técnicas, ni económicas, ni sobre todo constitucionales, porque sí dañaría el federalismo que soporten esta idea. Yo creo que con hacer algunos ajustes al modelo que actualmente se tienen, se está en la posibilidad de seguir adelante, sobre todo porque lo que a mí me interesa destacar es la importancia de que los órganos electorales, ahora llamados OPLES de cada uno de los estados, conocen mejor el terreno en el que organizan sus elecciones, conocen a su población, conocen sus necesidades, conocen su cultura, conocen sus aficiones, conocen sus gustos, conocen muchas cosas que la autoridad nacional no conoce porque está más lejos. Entonces, qué mejor que la organice quien está más cerca de esa realidad. Muy bien, ahora comentabas y muy atinadamente que al final del día también los OPLES, el INE, tienen una experiencia con casos de éxito, pero claro, también hay áreas de oportunidad. Dentro de esas áreas donde podemos mejorar, ¿cómo ves a futuro este federalismo electoral? ¿Hacia dónde debería de ir? ¿Cuáles son aquellos temas que nos deben de ocupar en esta agenda para los próximos años? Platícanos, doctor, si eres tan amable. Mira, yo creo que es muy importante, uno, encontrar en primer lugar un alto en el camino. El problema es que no lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la reforma de 2007 y la reforma de 2014 trataron de homologar un calendario electoral, la idea era, a ver, no vayamos a cada rato a elecciones en cualquier parte del país, sino que demos un espacio para que también, uno, descansen las instituciones electorales y dos, descanse la ciudadanía, para no estar diciendo, pues saliste a una elección, ahora vas a otra. Que haya un espacio de tranquilidad. Pues yo creo que eso necesitamos encontrarlo ahora, un espacio en donde todas las instituciones puedan ver a futuro y ver qué viene. Yo creo que hay dos reformas que son claves viendo en perspectiva de mediano y largo plazo. Reformas que vayan a inyectar dosis de confianza en la organización de las elecciones y reformas que hagan menos complicada la organización de las elecciones. ¿Por qué? Uno, la confianza, lo que ha hecho desde 1988 con la famosa caída del sistema, ¿sí?, es que ha encarecido de una manera exponencial los procesos electorales. Tenemos 1000 candados, 1000 revisiones, 1000 posibilidades de inspeccionar, 1000 ajustes que van encareciendo cada uno de los procesos. Déjenme decirle al público que nos escucha, hace tiempo, cuando yo platicaba también con un experto, él dijo algo que se me quedó muy grabado y que yo también lo creo así. Nosotros no votamos en una boleta electoral, nosotros votamos en un billete, ¿sí? ¿Por qué? Porque la boleta trae tantos candados de seguridad como cualquier billete y eso hace que se encarezca muchísimo. El costo que tienen las boletas, como el que tienen muchos otros elementos de cómo votamos, hace que el ejercicio de ir a votar sea extremadamente caro. En ese sentido, si vamos hacia una reforma electoral, yo creo que hay que atacar esto, de decir, bueno, ya no seamos tan desconfiados, que eso está en nuestro ADN, y al no ser tan desconfiados, vamos rebajando todas esas cadenas de revisión para que no nos hagan chanchullos. Esa es la idea que se tiene, que en algún momento hay una trampa, hay un chanchullo y al final los políticos retoman esta idea para decir que siempre está presente la posibilidad de que haya un fraude cuando realmente no es así. Y lo segundo es que, lo cierto es que la organización de las elecciones cambia, como cambia la sociedad, y como cambian también las cuestiones tecnológicas, y hay que ir avanzando en relación con ellos. Pero nosotros hemos llegado
a un extremo que me parece que ninguna otra democracia lo tiene, de tener procedimientos muy complejos en cada una de las fases del proceso electoral, que son muy complicadas y que no solamente son muy complicadas desde el punto de vista de la organización, sino son muy complicadas desde el punto de vista de la comprensión ciudadana. La ciudadanía lo que quiere es que también se le diga cómo se organizan las elecciones de una forma ágil, de una forma entendible, de una forma cercana, pero hoy tenemos construido una serie de procesos que realmente son muy complicados y que también eso al final del día lleva a que las elecciones se vuelvan caras. Entonces, si atacamos estos dos temas de la complejidad, ¿sí?, de los procesos electorales y de la confianza, me parece que podríamos tener en perspectiva de futuro un modelo que sea más eficaz, que sea ahí sí más confiable, que no dé lugar a tantas historias y tanta, yo en algún momento le llamé la mitología electoral. Hemos construido toda una narrativa porque a algunos partidos les conviene esa mitología, estar diciendo, no, dado que me vas a hacer fraude, yo quiero revisar esto y yo quiero que se le pongan estos candados y yo quiero esto, y eso va haciendo todo muy complejo y muy caro. Entonces necesitamos actuar en estos dos polos para que las elecciones sean algo mucho más sencillo, porque hoy son extremadamente complejas. Muy bien, fíjate que ahora recientemente en la exposición que estuviste aquí en la universidad que tuviste bien dictar, escuché algo y me llamó mucho la atención, de que te decías conservador, porque había que conservar ciertas instituciones, ciertos procedimientos. ¿A qué te referías? ¿Qué es lo que hay que conservar en este federalismo electoral pensando en un futuro? ¿Qué es lo que hay que conservar de esas buenas prácticas? Mira, yo creo que más allá incluso del federalismo, creo que debemos hacer una reflexión como país de que hemos construido cosas buenas, instituciones sólidas. Lo digo no solamente en materia electoral. Ahora, por ejemplo, hay una crisis de los hospitales de alta especialización en México que de verdad son hospitales de talla mundial. Pero con esta idea de ir recortando y de no darles los recursos, realmente ahorita están sumidos en una crisis y entonces estamos descobijando instituciones que nos ha costado trabajo construir, que hoy son sólidas y que el problema es que, bueno, las de salud, si no actúan, pues ponen en riesgo la vida de las personas. Algo parecido empieza a pasar en materia electoral, ante esas voces que hoy quieren venir a dejar de lado todas las instituciones que curiosamente, ¿sí?, fueron las que organizaron las elecciones en donde muchos de ellos ganaron, ¿no? Hoy no se entiende el panorama político sin el papel no solo del INE, sino de los 33 institutos electorales que hay en los estados. Ahí ganaron, y ganaron muchos de Morena, debo de decir. Y hoy viene toda una propuesta política para decir, bueno, no, vámonos hacia otro lado, vamos a quitar muchas instituciones y vamos a dejar que sea otra institución. Yo creo también que, por eso hoy decía, yo soy conservador porque estoy por conservar lo que hemos hecho bien. Son instituciones que ahí están, que me parece que son sólidas. Claro, hay que hacer algunos ajustes en estas como en muchas otras, es decir, ninguna institución nace y permanece en el tiempo sin ningún cambio. Hay que ir cambiando, pero eso sí, conservando lo que se ha hecho y se ha hecho bien. El problema es que si dejamos descobijadas las instituciones de salud, repito, se pone en riesgo la vida de las personas. Pero ojo, si dejamos de lado a las instituciones electorales, la vida democrática de nuestro país puede entrar en riesgo y eso también es altamente preocupante. Pues le agradecemos mucho al doctor Astudillo su presencia en nuestro programa La Urna, a las redes sociales que tenga antes de... Yo les quiero agradecer a ustedes, me encuentran en @CésarAstudilloR y también en Facebook. Les agradecemos mucho su atención a este programa de La Urna. Muchas gracias. Les queremos agradecer y les queremos invitar, amigos, para que se comuniquen con nosotros. Amigas, tenemos varias vías de contacto para tener comunicación con usted. Tenemos el Facebook, le invitamos a que nos siga también por las transmisiones. Tenemos el Twitter y también tenemos el Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la Red Estatal de Radio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.